Oh, oh. A ver, Francisca Bocaletti, tu mujer sabia, ¿cuál es el fin de las botellas? De las botellas, Sí, de las botellas. almacenar ¿Qué? líquido. Muy bien, almacenar líquido. Y José Christensen, ¿cuál es el fin de una caja de cartón, por ejemplo? Almacenar alguna cosa. Almacenar alguna cosa, principalmente sólidos, ¿cierto? Ya. Sí. Aunque también podría ser líquido, pero preferentemente son los sólidos. Bien, muy bien, ¿cierto? Hay recipientes destinados a almacenar algún elemento. Bueno, en este caso, los capacitores son esos elementos que nos van a permitir almacenar esta energía eléctrica manifestado en las cargas eléctricas, ¿cierto? Bueno, ese es el fin de los capacitores. Entonces, vamos a analizar un apunte, ¿ya? Y después vamos a aplicar esos conceptos a algunos problemas, ¿ya? Porque los capacitores tienen bastante uso en los aparatos electrónicos que utilizamos a diario, y no solo en los aparatos electrónicos, también en algunos circuitos en especial. Por ejemplo, en los autos de combustión interna, ¿no? ¿Ya? Los motores a explosión, los bencineros, entonces para que puedan funcionar necesitan una chispa que nace de la energía eléctrica, ¿ya? Y esos tienen un capacitor o condensador. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Compartir. ¿Cierto? Pues yo tengo que buscar el archivo. Estoy mirando medio raro porque se me rompieron mis lentes y estoy con otro y no veo mucho. ¿Pero se le rompió el marco o el cristal? El marco, las orejas, no me las puedo poner, Oh, pues. Y con esto oh. veo como las berenjenas, pero bueno, el problema es capacitores, está por aquí. El problema es que a dónde voy para que me den nuevos lentes, y ese es el problema, ¿no? Ya. Entonces, dice capacitores. Bueno, allí tenemos la figura de un capacitor. Un capacitor, ¿cierto? El más básico de todos es este, el formado por dos conductores, en este caso dos placas planas y paralelas, situados a cierta distancia. Y en medio de ellas, entonces, hay un dieléctrico, es decir, un aislante. ¿Eh? Y puede ser el vacío, el aire, o en algunos casos más específicos, qué sé yo, la mica, papel parafinado, etcétera, etcétera, que sea aislante. Entonces, cuando estas placas se conectan a una fuente, en este caso una batería, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Una placa se va a cargar positivamente y la otra se va a cargar negativamente. Y la cantidad de carga que adquiere cada una de las placas es exactamente la misma. ¿Ya? Es exactamente la misma cantidad de coulones en cada una de ellas. Ahora, ¿por qué tiene que ir un dieléctrico aquí al medio? Porque si hubiese un conductor, se neutralizarían estas dos. Porque acordarse que siempre se tiende en la naturaleza al equilibrio. Ya, dice, un capacitor, también llamado condensador, es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. ¿Cierto? Al haber cargas,
Al haber cargas en las placas, entre ellas se va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico en medio de las placas es un campo eléctrico constante. En cualquier punto entre ellas, el campo eléctrico va a tener el mismo valor. En su forma más común y útil, está formado por un par de conductores con cargas iguales, Q, y opuestas, generalmente en forma de láminas o placas separadas por un material dieléctrico o por el vacío, entre los cuales hay una diferencia de potencial. ¿Cierto? Si hay un campo eléctrico, entonces, ¿ya?, entre ellas se va a establecer una diferencia de potencial entre las placas. Una va a estar a un potencial más alto que la otra. Acordarse, ¿no es cierto?, el hecho de que tengan distintos signos, ¿cierto? Como es el potencial es una magnitud escalar, entonces este Q más va a tener un potencial más alto que Q menos. Bien. Si se aplica un voltaje a un capacitor, digámoslo, conectando a un acumulador, se cargará con rapidez. Una placa adquirirá una carga negativa y la otra una cantidad igual de carga positiva. Para un capacitor dado, se ve que la carga Q adquirida es proporcional a la diferencia de potencial V. ¿Cierto? Aquí tenemos la ecuación. La carga es proporcional directamente al voltaje. Por lo tanto, esta C que aparece aquí es una constante. Esa constante que es la capacidad de un condensador, ¿cierto? Los aparatos para almacenar, ¿cierto?, tienen una capacidad. Una botella, ¿cierto?, de 1 litro tiene una capacidad de 1 litro y esa no cambia, ¿ya? Una caja, lo mismo, tiene una capacidad y más allá de esa capacidad, ¿ya?, no se puede almacenar, pero es un valor constante. Lo mismo aquí, la capacidad del capacitor o condensador, ¿ya?, va a estar fija, va a ser un valor constante. Por eso que hay una proporcionalidad directa entre Q y V. Bien. Ya vamos a ver de qué depende esa constante que tenemos aquí. Dice, la constante de proporcionalidad C se llama capacitancia del capacitor. La capacitancia se mide en faradios, en honor al eminente físico Michel Faraday. La capacitancia siempre se toma positiva. La capacitancia es Coulomb por volt, partido por volt. Entonces, un Coulomb partido por un volt, ¿ya?, corresponde a un faradio. Pero un faradio es una cantidad grande. Entonces, en la práctica se utilizan múltiplos del faradio, ¿cierto? Como un faradio es una unidad muy grande, la mayor parte de los capacitores tienen una capacitancia entre un picofaradio, 10 elevado a menos 12, y pasando por el nanofaradio, 10 elevado a menos 9, y el microfaradio, que es 10 elevado a menos 6. Esos son los valores. Ya, si uno va a comprar un capacitor de 5 faradios, lo van a mirar extraño. Siempre son del orden de los micro o los nano o los picofaradios. La capacitancia C es una constante para un capacitor dado y su valor depende de la estructura del capacitor mismo. Lo que yo les decía, que ya vamos a ver más adelante esto. Es el valor de esa capacidad, ¿de qué depende? La capacitancia eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacidad también es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico dado. El símbolo del capacitor son 2 rayitas paralelas. Ese es el símbolo. Ya, si tiene una flechita encima, no lo coloqué aquí, si tiene una flechita encima significa que es un capacitor variable, es decir, que su capacidad puede cambiar, puede aumentar o puede disminuir. ¿Ya? Bueno, la capacitancia es la relación entre la carga eléctrica en una placa
de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas. Cuando hablo de diferencia de tensión, se refiere a la diferencia de potencial o voltaje. Su valor depende de las dimensiones físicas del capacitor. Obvio, ¿cierto? Así como la capacidad de una botella depende de las dimensiones físicas y de la permitividad del material dieléctrico con el que está construido. Para un capacitor de placas conductoras paralelas, la capacitancia está expresada por, ¿cierto? Esta E, que es epsilon, ¿cierto?, corresponde ya a la permitividad del dieléctrico entre las placas. A corresponde a las placas que constituyen el capacitor, al área de las placas que constituyen el capacitor, y D de la distancia en que están separadas las placas. Bueno, ya, ¿cierto? A es el área superficial de cada placa, D es la distancia entre las placas y epsilon la permitividad del material dieléctrico entre las placas. Entonces, el valor de la capacitancia o capacidad puede aumentar por tres factores. Una mayor área superficial de las placas, un menor espacio entre las placas y una mejor permitividad del material aislante, es decir, del dieléctrico. Ahora, veamos a qué se refiere esta permitividad del material. El material dieléctrico es un aislante que aumenta la capacidad como resultado de dipolos eléctricos permanentes o inducidos en el material. Es decir, cuando hablamos de dipolos, nos estamos refiriendo a elementos en los que se produce una separación de las cargas, es decir, las cargas positivas se van a un lado y las cargas negativas se van al otro lado. ¿Ya? Esto puede ser permanente, es decir, estar establecido, o puede inducirse. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo cargado positivamente y acerco otro objeto, entonces al objeto que queda más cerca de la carga se van a ir las cargas negativas y al más lejano las cargas positivas. Allí se induce el dipolo. Estrictamente, la corriente directa no fluye a través de un capacitor. No hay corriente. En vez de ello, las cargas se desplazan de un lado del capacitor a través del circuito conductor al otro lado, lo que establece el campo eléctrico. El desplazamiento de la carga se llama corriente de desplazamiento, pues la corriente parece fluir momentáneamente a través del dispositivo. ¿Ya? Es decir, si unimos, vámonos al monito aquí, ¿ya? Es decir, la carga no van a pasar aquí, porque aquí está el dieléctrico entre medio y se ha producido una polarización. ¿Ya? Lo que puede ocurrir es que a través de un circuito pasen cargas de aquí hasta acá, ¿ya? Cuando se conecta a través de un circuito. ¿Ya? Pero son corrientes que se generan durante un cierto lapso, porque cuando pasan cargas de aquí hacia acá, es decir, hay una corriente, va a llegar un momento en que se va a establecer un equilibrio entre los potenciales y allí ya no va a circular más carga de un lado a otro. Vamos. Ya. Bueno, la energía que adquiere el capacitor, ¿no es cierto?, está dado por esta expresión. Un medio de la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado. Pero si efectuamos un proceso algebraico, con la base de la ecuación almacenada en el capacitor se puede formular la ecuación de energía en el capacitor como carga al cuadrado partido por 12. Bien. Dice, se puede almacenar cualquier
se puede emplear cualquiera de las dos ecuaciones anteriores para encontrar la energía almacenada en el capacitor. Esta energía se puede recuperar, ya que un capacitor ideal no se puede disipar energía. En la realidad no ocurre eso, pero cuando es ideal, entonces sí podemos suponer de que no hay pérdida de energía eléctrica, ¿ya? Aunque cuando el ambiente está húmedo, sí se produce, ¿ya? Ahora, por ejemplo, almacena energía en un motor de combustión interna, un motor a explosión. Lo que hace el condensador es almacenar energía eléctrica. Y cuando en el cilindro, el pistón, está comprimiendo la mezcla de gasolina y aire, entonces el capacitor libera la energía. ¿Y cómo la libera? A través de una chispa en la bujía y se produce la explosión. Ya. Bien. Algunos capacitores comerciales, es decir, esos que ustedes vieron seguramente en ¿cómo se llama esta cuestión? Tecnología, ¿ya? Entonces, allí tenemos los que se usan comercialmente. Ese es un capacitor, yo creo que probablemente usaron de estos capacitores, ¿sí? Que tienen papel, mica, poliéster, cerámico. ¿Sí? Los cerámicos son bien buenos, ¿sí? Y ahí tienen alta capacitancia, ¿ya? Estos son químicos, ¿ya? El azulito es químico. ¿Sí? Bien, asociación de capacitores. Es decir, podemos unir, juntar capacitores. Condensadores en paralelo. Cuando se conectan todas las placas positivas a un mismo punto A, por tanto están a un mismo potencial, lo mismo sucede con las placas negativas a un punto común B. Cuando tenemos esa disposición, entonces, ¿ya? Los capacitores están en paralelo. Allí tenemos 3 capacitores en paralelo. ¿Ya? Todas las placas Q- están a un mismo potencial y todas las Q más están también a un mismo potencial. Entonces se desea encontrar la capacitancia de un condensador único C que sea equivalente al sistema anterior, o sea que tenga la misma carga total y que su diferencia de potencial sea B sub AB. Entonces, la capacitancia es carga partido por diferencia potencial, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto antes, porque dijimos que Q es C por B. Bien, pero la carga total de este sistema es la carga que se encuentra en el capacitor 1, más la carga en el capacitor 2, más la carga en el capacitor 3. No necesariamente la carga es la misma. Sería la misma si los capacitores fuesen iguales, pero si no son iguales, tienen distinta cantidad de carga almacenada. Entonces Q1 más Q2 más Q3. Ya, como la capacidad 1 es Q1 partido por la diferencia potencial, como tienen la misma diferencia potencial, puedo dividirlos Q2, C2, Q2 partido por la diferencia potencial y C3, Q3 partido por C3. Entonces, ¿ya? Ustedes que son mujeres y hombres duchos en las lides del álgebra, ¿cierto? De acuerdo a eso, como la diferencia potencial es la misma, podemos expresarlo de esa forma. Es decir, la capacidad equivalente de esos 3 equivale a la capacidad de los capacitores. Por lo tanto, ¿cierto? Esos 3 podemos reemplazarlos por uno solo que tiene una capacidad equivalente a esos 3. Y de acuerdo a esta expresión, esa capacidad equivalente va a ser mayor que la capacidad que tiene cada uno de los capacitores, ¿cierto? Ay, pero me salté. En una asociación de capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente es mayor que las capacitancias individuales. Es decir, se utilizan como
generalmente uno no encuentra capacitores muy altos y requiere de capacitores de valor muy alto, entonces lo que hace es conectarlos en paralelo. Ahora los condensadores en serie. Dice, consideremos 3 condensadores conectados en serie. Como la batería mantiene una diferencia de potencial, aparece en la primera placa una carga más Q. Es decir, este punto va a ir conectado, ¿cierto?, al acumulador, ¿ya? Y este otro va a ir conectado al acumulador. Este va a el borne positivo y este al borne negativo. Entonces, solamente esta placa tiene contacto con el acumulador y solamente a él llegan cargas negativas. Y por este otro lado, este de acá tiene contacto con el borne negativo. Solo a ella aparecen, entonces, llegan cargas negativas. Por lo tanto, ¿cómo se generan las cargas en las otras placas y en el otro condensador? Dice, cada una de estas placas o armaduras induce en la placa vecina una carga igual y de signo contrario, y así sucesivamente los capacitores en serie. Más Q induce la carga menos Q. Acordarse que si estos no estuviesen conectados, aquí habrían cargas positivas y negativas, ¿no? ¿Ya? Cargas positivas y negativas. Y aquí cargas positivas y cargas negativas. Entonces, ante la acción de una acumulación de carga positiva, se va a producir una polarización, es decir, las cargas negativas se van a venir aquí y las cargas positivas acá. Por lo tanto, aquí va a ocurrir lo mismo. Si este es negativo, se inducen aquí las cargas positivas y aquí tienen que quedar las negativas. De tal forma que todas las placas tienen la misma cantidad de carga. Acordarse, no ocurre eso en paralelo. Ahí cada capacitor puede tener cantidades de carga distintas. Entonces, para obtener un capacitor equivalente, debe poseer cargas idénticas, más Q y menos Q, y la misma diferencia de potencial AB. Es decir, la diferencia de potencial entre los puntos A y B equivaldría a la diferencia potencial entre este punto y este punto, a la diferencia potencial más la diferencia potencial entre este punto y este punto, más la diferencia potencial entre este punto y este punto. Es decir, la diferencia potencial entre los puntos A y B equivale a la suma de las diferencias de potenciales. Ya, eso es de acuerdo al concepto de diferencia de potencial. Entonces, tendríamos que la diferencia potencial entre A y B es la diferencia potencial en el capacitor 1, más la diferencia potencial en el capacitor 2, más la diferencia potencial en el capacitor 3. Pero de acuerdo a lo que veíamos, ¿ya? Por la ecuación de capacidad, V1 sería Q por C1, V2 sería Q partido por C2, y esta sería Q partido por C3. Bueno, como les decía a ustedes, y confío en que sí es, de que son duchos en el álgebra, entonces sacamos factor común. ¿Ya? Entonces, sacamos y tenemos Q y nos queda 1 partido por C1, 1 partido por C2, 1 partido por C3. ¿Ya? Lo que equivale a Q partido por la capacidad equivalente. En consecuencia, la capacidad equivalente sería el recíproco de la capacidad equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las capacidades de cada condensador. Ya, este sería el capacitor equivalente. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo a esta expresión que encontramos aquí, ¿no? Tenemos que la capacidad equivalente va a ser menor que las capacidades que tiene cada uno de los capacitores. La capacidad equivalente a un circuito en serie es siempre menor que las capacitancias individuales.
¿Por qué los capacitores? Los capacitores son importantes. El capacitor tiene muchas propiedades como pueden almacenar la energía y pueden disipar esta energía al circuito cuando sea necesario. Y les colocaba el ejemplo del motor de explosión, ¿no? Almacena energía eléctrica y la disipa cuando requiere la chispa. Puede bloquear. Y esto puede acoplar una parte de un circuito con otra, ¿no? Es decir, a través de ello puedo generar una corriente pulsante que es una corriente alterna. Los circuitos con condensadores dependen de la frecuencia, por lo que se puede usar para amplificar ciertas frecuencias. ¿Ya? En algunos casos, sobre todo en electrónica, a veces de la corriente. Acordarse que nosotros utilizamos corriente alterna, que tiene una frecuencia, que son 50 Hz. Como la reactancia y la frecuencia del condensador están inversamente relacionadas, esto se puede usar para aumentar o disminuir la impedancia del circuito. La impedancia tiene que ver con la resistencia a cierta frecuencia y se puede usar como filtro. Esto generalmente circuitos electrónicos. Del mismo modo, el capacitor exhibe muchas propiedades cuando se utilizan en circuitos de corriente alterna o corriente directa o continua, es lo mismo. Y por lo tanto juegan un papel importante en los circuitos eléctricos y electrónicos. Aplicaciones de los capacitores. Entre las aplicaciones que tienen los capacitores se encuentran bloquear corriente directa y permitir ¿ya? Es decir, va generando pulsos. Es decir, si llega corriente continua, se va a llenar y va a soltar. Cuando una vez que se llene, suelta la energía. Queda vacío, se llena nuevamente y suelta la energía. Entonces se van generando corrientes pulsantes. Cambio de fase. Es decir, la fase tiene que ver a qué hora se lanza la corriente, si es positiva o negativa. Motores, supresión de ruidos. Por ejemplo, en los circuitos, en las mismas casas, si se han fijado cuando uno enciende o apaga una luz, ¿ya? Lo que está haciendo es abriendo o cerrando el circuito. Entonces, si está oscuro, muchas veces uno nota un chispazo, una chispa. Bueno, para evitar esa chispa se utilizan los condensadores, sobre todo cuando entonces preguntas. Preguntas. Señor Zúñiga, usted que nunca entiende, está durmiendo. No, ya. El agua con barro. Bueno, entonces, por aquí, problemas de capacitores, pues no. Capacitores. ¿Ya? ¿Va a subir esa línea? La de capacitores, la de los problemas. Sí. La otra, porque la otra ya la subí. La de los problemas no la subió, la subo. Profe, Ok. Sí, ¿ha subido las guías que dijo que iba a subir la semana pasada? No. no, parece que no. Hay que hacerlo. Es que dijo que se le olvidó la de la semana anterior también, entonces podría subir esas dos, por favor. En el electivo pasó lo mismo. Sí, no. Si no lo hago de inmediato, ya después se me olvidó la cuestión.
Ya. Es un problema para mí esta cuestión que se me olviden las cosas a corto plazo. Mientras no me llegue el alemán, dijo, estamos bien. Ahí sí que suena. Ya. Veamos el primero. Las placas de un capacitor tienen una separación de 2 milímetros en el aire. Calcular su capacitancia si cada placa rectangular mide. Bueno, acordarse de que ya la permitividad es la permitividad en el vacío de sub 0 por la del material. En el caso del aire y del vacío es 1, ¿ya? Y epsilon 0, la del vacío 8,85 radio partido por metro. Y la capacitancia es la permitividad, ¿ya? El área partido por la separación. Por lo tanto, E, como en este caso la resistividad es la permitividad, perdón, es 1, entonces esto nos queda 8,85 por 10 elevado a menos 12 faradio partido por metro. Esto es un número solamente, ¿ya? No tiene unidad de medida. Por el área, es decir, serían 0,12 metros por 0,15. Acordarse que tengo que trabajarlo en metros porque la constante está dada en metros. 0,15 por 0,18. No, 0,12 por 0,12 por 0,15. ¿Cierto? Eso entonces nos queda 0,018 metros cuadrados. Ya, nos dicen que está separado 2 milímetros, entonces debemos transformarlo a metro. Ya. Oh, ahí está malo. Porque dice 0,02 metros. No, pues me falta un 0. ¿Cierto? Entonces, 8,85 exponente menos 12 por 0,018 dividido por 0,002, ¿ya? Entonces, esto queda 7,97 por 10 elevado a menos 11. Sí, pues como yo le coloqué un 0 menos, me queda 10 elevado a menos 12. Ya, ven que tengo que arreglarlo. Ya, eso sería entonces 0,97, no, 79,7, 79,7 faradio. No, 79,7 por 10 elevado a menos 12 faradio. Y eso serían 79,7 picofaradio. ¿Ya? Bien. Entonces, corregir 1. Ya. Veamos el otro. Calcular la capacidad de un capacitor formado por dos placas paralelas de 950 centímetros cuadrados de superficie, con un dieléctrico de mica de 1 milímetro de espesor. La constante dieléctrica de la mica es 5,4. Entonces, en otro lado pueden encontrar que las constantes dieléctricas sean representadas por una K minúscula. Entonces,
Ya. Bueno, aplicamos la ecuación, ¿cierto? La ecuación que acabamos de ver, esta. Entonces, E es 8,85 por 10 elevado a menos 12 por 5,4 por el área. Como aquí está en centímetros cuadrados, hay que expresarla en metros cuadrados. ¿Ya? Y un centímetro cuadrado es 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? Y está separado 1 milímetro. ¿Ya? Por lo tanto, es 0,01 metro. Y está bien. Entonces, si realizamos el cálculo, nos va a dar 4,54, ¿ya? Por 10 elevado a menos 9 nanofaradio. Y eso es 4,54 nanofaradio. Bien. Este era para mostrarle que aquí se multiplica por 5,4, porque el problema es igual que el otro. Ya, este es un poco diferente. Dice, ¿qué superficie debe tener un capacitor si sus placas están separadas por un dieléctrico de constante 1,5 y 1 milímetro de espesor para que la capacidad sea de 1 nanofaradio? ¿Ya? Entonces, ya, tenemos que la capacidad es 1 nanofaradio, es decir, 10 elevado a menos 9 faradio, ¿ya? Por la permitividad del vacío, 8,85, por el dieléctrico, que es 1,5, por el área que queremos calcular y dividido por la distancia que están separadas las placas, que corresponde al grosor del dieléctrico, que sería 1 milímetro o 0,001 metros. Si resolvemos esto, vamos a despejar y nos va a quedar el área expresado en metro cuadrado. Que equivale a ¿cuántos centímetros cuadrados? Señor, a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Dijo, le vamos a preguntar a Diego. A ver, dice que Diego debería estar por ahí. Diego, ¿estás ahí o estás durmiendo? Sí, profe. Ya, ¿a cuántos? Entonces, ¿a cuántos metros cuadrados? Déjeme calcular. ¿Pero para qué vaya a usar calculadora? ¿Ya? Son decimales. Ya, pues, ¿cuánto, pues? Oye, Diego, está ahí en cuarto medio, pues. ¿Ya? Acostado, profe. ¿Te ha costado? Oye, acuérdate que 1 centímetro cuadrado es 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Por lo tanto, 1 metro cuadrado es 10 elevado a 4. El 0, el 7, el 5 y el 3. Entonces queda ¿cuánto? 753,3 centímetros cuadrados. Bien, Diego. Ya. Vamos. Vamos. Ahora está más entrete estos que vienen acá. ¿Ven? Calcular la capacidad equivalente del siguiente acoplamiento de capacitores. Tenemos capacitores en paralelo y capacitores en serie. Entonces, estos hay que irlos resolviendo por parte. Nótese lo siguiente. Estos dos estarían en paralelo, el capacitor 1 y el capacitor 2. El capacitor 4 y el capacitor 5 están en paralelo. ¿Ya?
Y esos de allí y esos de allí están en serie con el capacitor 3. Entonces, primero vamos a determinar la capacidad equivalente entre el capacitor 1 y el capacitor 2. Después, la capacidad equivalente entre el capacitor 4 y el capacitor 5. Como estos están conectados en paralelo, entonces basta sumarlos. ¿Cierto? La capacidad equivalente de 1 y 2. Capacitor 1 más el capacitor 2. 1 microfaradio más 3 microfaradios, 4 microfaradios. El capacitor, el equivalente del 4 y el 5 sería capacitor 4 más el 5. 5 microfaradios más 2 microfaradios son 7 microfaradios. Entonces, esta conexión de arriba se reduce a esta que está aquí. El capacitor equivalente de 1 y 2, más el capacitor 3, más el capacitor equivalente de 4 y 5. Estos quedarían en serie. Entonces, la capacidad equivalente de estos, como están en serie, es el recíproco que equivale a la suma de los recíprocos. Entonces, ¿ya? Entonces, nos quedaría el capacitor 1, 2, el equivalente era 4 microfaradios, ¿no? Entonces, 1 partido por 4 microfaradios. El 3 son 4 microfaradios. Y el 1 son 7 microfaradios. Mínimo como múltiplo, 14. 4, ¿por qué 14? Son 28. 4 por 7, 28. ¿Sí? Entonces, nos queda en 28. Son 7. ¿Ya? Tendríamos 7 más 7 son 14, más 4 son 18. Entonces me queda 18 dividido por 28. Y si simplificamos sería 9 partido por 14. Bien. Por lo tanto, la capacidad equivalente serían 14 noveno, 1,56 microfaradios. Es decir, todos los anteriores, esos 5 capacitores, ¿no? Anteriores los 5 se pueden reemplazar por uno solo, ¿no? Y ese corresponde a 1,56 microfaradios. Por lo que vemos aquí, entonces, podemos ver de que el valor de la capacidad equivalente, como tiene en serie, ¿ya? Es menor que cada uno de los valores de los capacitores. Ya. Ahora, veamos ese. Dice, calcular el valor del capacitor 2 para que la capacidad equivalente sea de 6 microfaradios. Ya. El capacitor 1 tiene una capacidad de 2 microfaradios. Están conectados en paralelo. Y si están conectados en paralelo, la capacidad equivalente equivale a la suma de los capacitores. ¿Ya? Entonces, tenemos la capacidad equivalente, capacidad 1 más capacidad 2. Por lo tanto, si despejamos la capacidad 2, nos queda capacidad equivalente menos capacidad 1. 6 microfaradios menos 2 microfaradios, 4 microfaradios.
En la prueba van a haber solo ejercicios así, ¿no es cierto, Jarita? ¿Ah? En la prueba solo va a poner ejercicios así, ¿no es cierto, Jarita? Sí, pues, pero espérate, pues, estos son para calentar entrar en. Yo nomás, Qué pues, buen chiste. ya. Entonces dice, del mismo tono, pero ahora ya más entrete. Entonces dice, calcular el valor de C4, la capacidad del condensador 4, para que la capacidad equivalente sea de 8 microfaradios. Ya. Entonces, hacemos lo mismo. Calculamos la capacidad equivalente entre 1 y 2. Están en paralelo, por lo tanto, se suman. ¿Cierto? 2 microfaradios más 6 microfaradios serían 8 microfaradios. Después la capacidad equivalente entre 5 y 6, que sería 2 microfaradios más 6 microfaradios, que también serían 8. Entonces, eso equivale a conectarlos en serie, ¿cierto? La capacidad equivalente y la capacidad equivalente de estos dos, que no la conocemos porque desconocemos la capacidad 4. Entonces tendríamos la capacidad equivalente de 1, 2, más la capacidad equivalente de 3, 4, más la capacidad equivalente de 5, 6. Esos están en serie. Por lo tanto, la capacidad equivalente de esos tres, ¿ya? El recíproco de la capacidad equivalente es igual a la suma de los recíprocos. La capacidad equivalente, el recíproco de la capacidad equivalente del 3,4 está dado por esa expresión. Ya sabemos cuál es la capacidad equivalente de toda la conexión. Me dicen que es 0,8 microfaradios. Entonces, 0,8 menos 1 partido por 8 menos 1 partido por 8. ¿Ya? A ver. Entonces, tenemos que aquí el mínimo común múltiplo son 8, ¿cierto? 8, 0,8 en 8 son 10. 10 menos 1 serían 8 menos 2, más 10 menos 2, 8. Me quedaría 8 partido por 8, eso es 1. ¿Ya? Por lo tanto, la capacidad de 3,4 son 1 microfaradio. ¿Ya? Luego, la capacidad equivalente de 3,4, como están en paralelo, se suman la capacidad de 3 más la capacidad de 4. Consecuencia, la capacidad de 4 sería la capacidad equivalente menos la capacidad de 3. La capacidad equivalente es 1 microfaradio y la capacidad de 3 son 0,6 microfaradios. Por lo tanto, la capacidad de C4 es 0,4 ya dice, en la figura se representan 4 condensadores, C1, C2, C3, C4, de idéntica forma y dimensiones. ¿Ya? El primero tiene un dieléctrico de aire, el segundo de parafina, el tercero de azufre y el cuarto de mica. ¿Ya? Calcular la diferencia potencial entre las armaduras de cada uno de los condensadores, la carga de cada condensador, la capacidad equivalente y la energía del conjunto. Y nos dicen que la capacidad de 2 es 1 nanofaradio.
y la capacidad es esa. Vaya la ya. Ahora bien, ¿cómo están dispuestos, cómo están ubicados esos capacitores? ¿Están en serie o en paralelo? El- el- ¿Y cuál es el otro que están en paralelo? Bueno, ya, miren. Aquí están de color las placas, ¿cierto? Vamos a suponer que esa es positiva, 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 positiva. Entonces, estos dos están en paralelo, C3 con C2. ¿Y por qué sé que están en paralelo? Porque la placa positiva y la placa eso significa que estos dos están en paralelo. Pero como estas son placas positivas y están conectados los dos a la vez con una placa negativa, significa que estos dos a su vez están en serie con esto. Como esto con C1, como estas son negativas y están conectadas a una placa positiva de C4, significa que estos dos están en serie con C4. Y la diferencia de potencial entre este y este son 100 volts. Entonces, ese circuito que está ahí, ¿ya? Es equivalente. Esto que me cuesta ver. Carita, ¿Ah? no. ¿Por qué estaban en serie? Es que se me quedó como pegado y no logré escuchar la Ya, explicación. a ver, de nuevo. Ya, fíjate que aquí nos dicen que la diferencia potencial es 100 volts y los bornes de los capacitores o las placas, ¿cierto? Están diferenciadas por color. Las rojas supongamos que son positivas, aquí no lo sabemos, estoy suponiendo. Las rojas tienen carga positiva y las azules carga negativa. Entonces yo sé que C3 con C2 están en paralelo. ¿Por qué? Porque la placa positiva y la placa positiva están conectadas a un mismo punto. Y la placa negativa y la placa negativa están conectadas a un mismo punto. Entonces, eso indica de que estas dos, C2 y C3, están en paralelo. Pero ahora, estas placas positivas de C2 y C3 están conectadas a una placa negativa. Eso significa entonces que estas dos están en serie con C1. Lo mismo, esta placa negativa y esta placa negativa están conectadas a una placa positiva, la de C4. Y eso me indica que esto, con C4, están en serie. ¿Sí? Ahora, Sí, ahora sí, gracias. ya. Entonces, ese circuito es equivalente a este circuito. ¿Ya? Lo vamos a dibujar aquí. ¿Ya?
aquí ya es más fácil ver cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Un poco cholleca, dijo, pero no importa. Sirve igual, dijo. Entonces, esos son la misma conexión. Y tenemos de que la diferencia de potencial entre este punto ahora, entre ese punto y ese punto de aquí, aquí vamos a tener los 100 volts entre eso. ¿Ya? Ahí vamos a tener los 100 volts. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje de esta primera, de este primer capacitor, más el voltaje de esos dos, este capacitor con este capacitor van a tener el mismo voltaje, ¿ya? Más el voltaje de este, ¿ya? Va a tener que sumar 100 volts. Es decir, tengo que aquí un voltaje 1, aquí voy a tener un voltaje que va a ser de los dos, un voltaje de 2, 3, y aquí voy a tener el voltaje de 4, ¿cierto? El voltaje de 4. Entonces, el voltaje, la suma de estos va a tener que darme 100 volts. Y el voltaje de 2 y de 3 va a ser igual, porque están en paralelo. Cuando están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Por ejemplo, en las casas, las ampolletas están todas conectadas en paralelo. Y en general, todo el circuito en la casa es paralelo y todas funcionan con el mismo voltaje, 220 volts. ¿Ya? Pero cuando están en serie, los voltajes se suman. Ya. Ahora bien, entonces, hay que solucionar eso. Y ese va a quedar de tarea. ¿Ya? Ese va a quedar de tarea. Que lo solucionen. ¿Ya? Entonces, ya, nos dice. Y lo único que conocemos es el valor del dieléctrico, ¿ya? No el valor del dieléctrico, de la constante del dieléctrico y el valor de la capacidad del 2. Que de hecho el 2 y el 3, ¿no? No tienen la misma cantidad de carga. ¿Y por qué no tienen la misma cantidad de carga? Porque el dieléctrico entre medio es diferente. Bien. Queda entonces ¿ya? Preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces tienen... ¿Cuánto? ¿10 minutos para hacerlo? ¿Cuánto es? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuánto 10 es? minutos, 10. Ya no veo.